Bienvenidos. Estamos acercándonos a una revelación preciosa que el Señor nos está regalando. La hemos titulado Venid y subamos al monte de Jehová. Y tú dirás, bueno, esa fue la de la vez pasada, esa ya la vimos. No, esta no es la misma, esta es reload, esta es repotenciada, esta es de nueva generación. Vamos a profundizar más en esta enseñanza maravillosa. Vale la pena. ¿Recuerdas cómo empezamos revisando esa disposición geográfica básicamente y vimos cómo Israel salió de Egipto? Y Egipto era el lugar de esclavitud de las montañas artificiales, de las pirámides. Y luego vimos cómo se fue estableciendo como tradicionalmente el monte Sinaí, un monte en la península de Sinaí que bajo nuestra revisión y lo que se está descubriendo actualmente se replanteó que ahí no era. Sin embargo, ha sido el monte Sinaí de la tradición por todos los tiempos. Y después ubicamos en Sinaí, allá donde debe estar en Arabia, en Madián, el verdadero Sinaí, donde se recibió de verdad la ley. Luego encontramos otro monte más, por aquí en Seir, que tenía que ver con Esaú, el que siendo heredero perdió la herencia porque la vendió por un plato de lentejas, la primogenitura, y se quedaron ahí dando vueltas, que creíamos que era por aquí donde se habían quedado dando vueltas el pueblo de Israel. Y entonces, según el planteamiento de la Escritura, entonces parece que es en este sector donde se quedan dando vueltas, y entiende uno por qué entonces entraron a el territorio de Jordania, o después del Jordán, entraron por este lado, en el extremo oriente. Y allá llegamos finalmente donde está el monte de Sión, que es el destino que nos hemos trazado, que es el lugar al que anhelamos llegar. Cuando quitamos el mapa nos queda este esquema, y este esquema lo vamos a usar mucho, porque nos va a ayudar a entender muchas cosas. Ese esquema plantea el propósito de Dios, nuestro camino, nuestro recorrido, tu recorrido personal, empezando tal vez aquí en Egipto, en el paganismo, o en el error, o en el pecado, en la esclavitud del pecado. Cualquiera que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda para siempre. Egipto significa eso, la mentira, la falsedad. ¿Cómo son esas montañas? Montañas hechas por hombres, el engaño, el error, el paganismo. Ese es el primer nivel. Y después el nivel del monte que fue asignado por tradición. No es la verdad, pero tiene el mismo peso que la verdad. La tradición ha hecho que entonces ese error o esa mentira se constituya como una verdad. Y yo te quiero advertir algo: con el tiempo una mentira no se vuelve verdad, se vuelve simplemente una mentira vieja. Y la tradición cree que con el tiempo las mentiras se vuelven verdades, y entonces viene el nivel que tiene que ver con tradición, con creer cosas de hombres y con practicar cosas que no son enseñadas en la palabra. Hay otro nivel que es el verdadero Sinaí, donde de verdad se recibe la ley, donde se entiende y se encuentra uno con lo que Dios mandó, con lo que de verdad Él ordenó que hiciéramos. Ese monte maravilloso de la revelación de Dios. Pero en ocasiones llegamos al nivel de la religiosidad, habiendo encontrado aún la palabra verdadera de Dios, llegamos a un estilo de vida religioso, ya no el religioso tradicional romano, como lo vemos generalmente, sino a ese religioso evangélico también, religioso de todas maneras, que tiene la palabra porque la recibió, pero que da vueltas y da vueltas y da vueltas y no avanza, no le ves madurez. Tiene 30 años de estar en la iglesia y sigue siendo la misma persona, con las mismas inmadureces, con el mismo carácter, dando y dando vueltas en el mismo sitio. Y entonces el llamado es a que lleguemos hasta Sión, el monte donde está la ley que nos compete a nosotros. No la ley escrita en piedras, sino la ley escrita en nuestros corazones. ¿Por qué? Por el Espíritu. ¿Recuerdas que el monte Sinaí también es llamado Horeb, y allí fue donde Moisés encontró la zarza que ardía? Pues en Sión hay otra zarza ardiendo, pero es el Espíritu Santo que escribirá la ley ya no en tablas, sino en nuestros corazones, y no me canso de repetir. Ese es el nivel al que debemos llegar. Es lo que hemos estudiado, es lo que hemos aprendido. Este nivel, estos dos cuadros de acá, el mundo, llamemos a Egipto el mundo, ¿vale? Y nos va a quedar muy claro, y voy a ser tal vez demasiado directo, es esta enseñanzas que seguramente va a generar muchas polémicas. Entonces llamemos esto el mundo. La persona está viviendo una vida mundana, y de pronto ahora pasa al nivel de vivir en la tradición, pero la tradición también es mundana. Esto está basado en pecado, en conceptos humanos, en pirámides hechas por hombres y en doctrinas tradicionales establecidas por hombres. De esto hay que salir. Escúchame, si estás en el mundo, sal del mundo. Si estás en el error, sal del error. De esto hay que salir. Mira, aquí está la verdad, donde está la palabra de Dios, donde está lo revelado, donde está la vivencia del cristianismo. Esto es lo verdadero. De esto
por favor hay que salir. Pero escúchame, tampoco hay que quedarse en esto. No te quedes aquí en el Sinaí, ni te quedes en el Seir tampoco. A esto no hay que salir, a esto hay que subir, darle nivel. Sal, si estás en el mundo, si estás en la religión de la tradición enseñada por doctrinas de hombres, sal del error. Si estás ya andando en la palabra y en las congregaciones, entonces lo que Dios te pide no es que salgas, sino que subas. Venid, subamos al monte de Jehová. Sube al nivel, a la fuente de nuestra ley, a la fuente de nuestra vida, allá, en el monte de Sión. Por eso es que Miqueas 4 de Isaías 2 dice todo lo que estamos repitiendo estos días, y yo quiero volverme reiterativo y lo hago con agrado y espero que tú lo asimiles y lo entiendas. Mire lo que dice Miqueas 4 e Isaías 2, idéntico lo dicen. Acontecerá en los postreros tiempos, o sea, estos tiempos, que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Es allá. No hay que correr ni a las pirámides de Egipto, ni hay que correr al monte tradicional de Sión, ni hay que correr al monte verdadero de Sión, ni al monte de Seir. Al que quiere Dios que nos movamos, nuestra meta, nuestro punto de llegada es allá. Al que correrá a las naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Se los he dicho y se lo insisto, vamos, subamos. Si estabas en el pecado o en el error, sal de ahí. Si estás en la palabra o en el legalismo o en la religión evangélica tradicional, de eso no hay que salir, pero sí hay que subirle el nivel, hay que subirle el nivel. Dice, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley. Repito, no del Sinaí. Según la Escritura, de Sión saldrá la ley. Permíteme explicártelo de otra forma, no es mi intención incomodar a nadie, pero seguramente voy a herir susceptibilidades. Mi propósito es que el asunto quede lo más claro posible. Esta es nuestra meta. Ni las pirámides de Egipto, el mundo no es nuestra meta. Ser victoriosos y ser dominantes y ser triunfadores en el modelo del mundo no es nuestra meta. Esa no es la propuesta que Dios nos dio. Ser exaltados en los conceptos erróneos de la religión tradicional no es el plan de Dios. Quedarnos anclados en la ley, por muy de Dios que haya venido, por muy cierta que sea, por muy verdadera que sea, es la ley escrita en tabla, ahí no quiere Dios que nos quedemos. En el seguir de la congregación y la vida congregacional evangélica que da vueltas y no avanza, ahí tampoco quiere el Señor. Quiere que subamos a este nivel de una relación con Cristo, donde Él es el que determina nuestra vida, donde la ley está escrita por el Espíritu Santo, por la nueva zarza ardiente, no la del monte Sinaí, la zarza ardiente del monte de Sión, cuando vino el Espíritu Santo en Jerusalén, allí sobre el aposento alto. Esa es la zarza ardiente de Sión, no aquella que era una matica seca que no se consumía y que hizo el llamado de Moisés. Esta que nos marcó a todos y nos hace el llamado a todos y nos reviste de poder para que seamos testigos en todo el mundo. Este es el propósito de Dios, que vivas con Cristo, por Cristo y para Cristo. Él es nuestro Salvador. Es más, por eso nos llamamos cristianos. Esta es la meta verdadera nuestra. La meta que tú y yo debemos tener como cristianos es vivir en torno de la persona de Cristo. Eso lo hemos estudiado y lo hemos entendido claramente. 3 elementos, por favor, que nunca se te deben olvidar. Nuestra salvación en Cristo Jesús. Eso es el mensaje del monte de Sión, porque en uno de los montes de Sión, en el Gólgota, Cristo fue sacrificado, y entonces el mensaje de Sión, esa enseñanza que viene, esa ley que viene y enseña y que las naciones corren a buscarla, es la salvación por Cristo Jesús. Tienes que vivir en la salvación no por obras, ni por sacramentos, ni por legalismos, ni por la ley. Tienes que entender la salvación por Cristo Jesús, pero no quedarte solo con la salvación. Tienes que vivir un estilo de vida determinado por los mandamientos de Cristo. Sí, la salvación de Cristo, pero también los mandamientos de Cristo. Tu pasado resuelto, pero tu presente condicionado y determinado por los mandamientos de Cristo. No los mandamientos de Egipto, no las leyes de Egipto, de asesinar niños, que se pone muy de moda otra vez hoy también, ni las leyes de la tradición, que se llamen sacramentos, ni las leyes del monte Sinaí, que se llame Torá o que se llame legalismo, ni las leyes de las culturas de las iglesias, sino las leyes de Cristo, los mandamientos del Cordero, los mandamientos de Cristo Jesús determinan tu vida.
Y las promesas de Cristo, no las promesas de Egipto. Hay muchos viviendo una vida cristiana en torno o esperando recibir el cumplimiento de promesas de ser ricos, exitosos, famosos en el mundo, en Egipto. Quieren ser faraones y creen que el llamado es a ser faraones o príncipes en Egipto o algo por el estilo. No. La promesa de Cristo también tiene que ver con el monte de Sión. En Sión la salvación, porque Cristo murió en el Calvario. La predicación en Sión. ¿Por qué? Porque allí fue predicado el Sermón del Monte, que es nuestro fundamento doctrinal. Y la promesa en Sión, la Jerusalén terrenal, no, la Jerusalén celestial, es la promesa que Cristo nos dio. Tienes que conocer no solo la salvación, sino los mandamientos y cuáles son las promesas que Cristo nos ha hecho. Si Cristo te prometió carro, casa y beca, si Cristo te prometió que si estás solo te consigue pareja y si tienes una de 50 te la descambia por 2 de 25, ¿qué te prometió Cristo a ti? Tenemos que conocer cómo es la salvación en Cristo, cuáles son sus mandamientos y cuáles son sus promesas. De eso se trata, esa es nuestra meta, ese es nuestro camino. Quiero contarte algo más. Llegar hasta el monte de Sión no garantiza que no seguiremos siendo atacados por los otros montes. He tratado de llegar a este lugar, ha sido mi meta y seguramente es la tuya, y he tratado de llegar a una relación real con Cristo Jesús, vivir para Cristo, entender que mi salvación depende de Él, pero entender que mi forma de vida en el presente, mi salvación en el pasado depende de Él, pero mi conducta y mi comportamiento en el presente depende de sus mandamientos, pero mi esperanza en el futuro depende de sus promesas. Pero sin embargo, aunque trates de vivir ahí, siempre vas a estar atacado. Yo lo he estado atacado. Siempre el monte de Egipto, el mundo siempre estará tratando de sacarte de aquí. El monte allá artificial, esas pirámides que son montañas artificiales, estarán diciéndote, sal de allí. Y luchamos, sea el momento de confesarlo. Yo lucho, sé que tú también. El mundo se hace atractivo y nos dice que regresemos. También esa relación verdadera con Cristo siempre será atacada por la religión tradicional. Siempre serás descalificado, siempre serás incluso hasta perseguido, siempre serás puesto como inferior. Vivir esta vida verdadera con Cristo siempre tendrá presión por el mundo, por la tradición. Y ahora también hemos enfrentado una nueva presión, o la presión de aquellos que quieren que los que tenemos una relación con Cristo y a través de Cristo y nuestra confianza está puesta en Él, quieren que retrocedamos a los tiempos de la ley. Y nos quieren decir que no, nuestra relación con Cristo no es suficiente, que tenemos que regresar a ese estilo de vida, a esas normas, porque esas son lo que la Torá dice y la Torá enseña. Y no me toma por sorpresa, porque está advertido en Apocalipsis que en los últimos tiempos tendríamos estos tipos de ataques. De hecho, en la carta a la iglesia de Éfeso, dice que en los postreros días habrán algunos llamándose apóstoles sin ser apóstoles y el Señor los va a desenmascarar. Y en la carta a Filadelfia dice que habrá algunos llamándose judíos y no lo son, y el Señor los va a desenmascarar. Entonces, que tendríamos ese tipo de fenómenos que tenemos hoy, de un montón de gente llamándose apóstol y otros llamándose judíos y usando nombres en hebreos y cosas por el estilo, tratando de arrancarnos de aquí del monte de Sión y llevarnos hasta Sinaí. Ahora, también tengo la presión del monte de Seir, de ese cristiano recalcitrante, religioso, hermanito, Dios le bendiga, varón, siervo, sierva, varón, varona, ese hermanito recalcitrante que también juzga por todo, que usa la palabra es para juzgar, para criticar, para sentirse que es el único que tiene la razón y contradecir a los demás. Esas presiones las tenemos continuamente los que queremos tener una relación en el monte de Sión y no queremos ni Egipto, ni el falso Sinaí, ni el verdadero Sinaí que está en Arabia, ni tampoco queremos el Seir, sino queremos subir al monte de Sión. Tendremos siempre esas presiones. De hecho, mire esta meta como la presenta Pablo, parece como un concepto ciclístico. Para los que saben del tema lo van a entender. El monte Sinaí, empezar en la ley está bien, para empezar está bien, para empezar, pero no es nuestra meta, es nuestro comienzo para llegar hasta una relación con el mensaje de Sión, con la enseñanza de Sión. De Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. De allí, esa es la meta que tenemos. Ahora, te cuento algo. El apóstol Pablo fue en su segundo viaje misionero a la región de Galacia. Fue a muchas regiones, pero lo voy a hablar en particular de esta.
y en la región de Galacia predicó a Jesucristo y las personas se convirtieron a Cristo Jesús. Pero había un grupo de judaizantes que iban haciendo el posencuentro del apóstol Pablo. Entonces Pablo venía y hacía esa predicación y se iba a la siguiente ciudad y llegaban los judaizantes a decirle: muy bonito lo que enseña Pablo, como no, muy interesante, pero le quiero advertir una cosa: hay que circuncidarse, hay que guardar la ley, hay que guardar la Torá, los mandamientos. Y entonces la gente quedaba como confundida y ante toda esa explicación tan profunda, basada en escritos, en letra escrita, terminaban aceptando y retrocediendo de la gracia que Pablo les había enseñado. Entonces Pablo finalmente les escribía frustrado. Fue en el segundo viaje y se enteró que habían retrocedido. Fue en el tercer viaje, los corrigió, les advirtió, y cuando se fue, volvieron a venir los judaizantes, volvieron a retroceder. Y le escribe entonces a los hermanos en la provincia de Galacia la carta a los Gálatas, que te la recomiendo para que la leas perfecta. Lo que Pablo les está diciendo es más o menos lo que vas a ver en este corto video que preparé para que entiendas la postura que Pablo tiene con relación a estos hechos. Sí, ese es el desconsuelo del apóstol Pablo. Y les dice en Gálatas 5:7, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y les sigue diciendo reprensiones y llamado de atención para esa costumbre de estar retrocediendo de la gracia. Gálatas 3, mire cómo les habla de una manera enérgica. Esto suena mucho a regaño. Les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Escúchame, perdón que haga esta pausa, pero lo que le está diciendo es, ¿y van a obedecer entonces a quién? A Moisés. Él murió, él fue crucificado por ustedes. A David, él fue crucificado por ustedes. A Elías, él fue crucificado por ustedes. A Herodes, a los romanos, ¿a quién vas a obedecer? ¿Al mundo? ¿Fue crucificado por ustedes? Entonces dice, empezaron bien, entendieron que el que fue a la cruz por nosotros fue Cristo Jesús. Esto solo quiero saber de vosotros, les dice Pablo. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo empezado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? O sea, de para atrás. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Porque sufrieron y ahora están perdiendo lo que lograron. Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El mover del Espíritu Santo, esa dinámica del Espíritu Santo, ese fuego que los está avivando y que está haciendo tantas maravillas entre ellos, ¿es el fuego de la zarza de Moisés? ¿Es ese fuego o es el fuego del Pentecostés desde el aposento alto, el del Espíritu Santo? ¿Y ese Espíritu Santo viene por la ley o viene por la gracia? Impresionante regaño y edificante regaño que le hace el apóstol Pablo a los hermanos en Galacia, que eran continuamente seducidos a regresar. Pero veo esto como un proceso incluso, y veo un proceso que tiene una dirección y un sentido, donde avanzar es importante. Lo que molestó a Pablo, molesta a mí y seguramente molesta a Dios, no es en el punto donde estás, sino la dirección que llevas, si vas hacia adelante o si vas hacia atrás. Te lo voy a explicar así y yo sé que esto te va a dar mucha claridad. Una persona mundana está viviendo para el placer pecaminoso, está esclavo del pecado, su hogar en crisis, su economía en crisis, su salud en crisis, sus relaciones en crisis. ¿Por qué? Porque está viviendo en ese mundo de pecado, en ese mundo de destrucción, en ese mundo que está destruyendo su siguiente generación, como las leyes del faraón en el tiempo de Moisés. Y una persona que está ahí en el mundo, pues ahora está por lo menos, ya no amanece los domingos en un sitio de parranda, ya no amanece ebrio por allá en algún sitio tirado en un andén. No, ahora resulta que está madrugando los domingos a ir a misa. Está yendo a la religión de la tradición. Sé que muchos lo censurarán. Voy a decirle algo, yo me alegro. Sí, si usted no está de acuerdo con eso, está en su derecho. Esto es una opinión solamente personal. Pero a mí me parece que por lo menos está avanzando. Tal vez a muchos le importa el punto donde están, pero al Señor le importa mucho, al Dios de procesos le importa mucho es la dirección que lleva. Bueno, ya no está amaneciendo, como les decía, por allá en un antro, sino está por lo menos yendo a misa, ya está avanzando.
Y un día, ahora descubre la palabra y le da por leer las escrituras y la revelación de Dios y la palabra de Dios y empieza a conocer la escritura. Y yo me alegro. Pero tal vez es un católico, gloria a Dios, que está leyendo la Biblia. Genial. No, pero es que tiene que ser manito, como no. Espérate. Está en su proceso. Mira, ahora ha descubierto las escrituras. Y después de descubrir las escrituras, ¿qué va a pasar? En la medida en que conoce la verdad lo hace libre y entonces termina congregándose. Tal vez congregándose un poquitico extremista, un poquitico radical, tal vez congregándose queriendo coger a panderetazos a todo el mundo y queriendo con los 3 versículos que sabe decir quién sí, quién no, aprobando y desaprobando y sintiéndose pues el Espíritu Santo con capacidad de cambiar la manera de actuar, de pensar y de vestir de todo el mundo, tal vez en esas condiciones y lo juzgaríamos, pero yo digo, está bien porque está avanzando. Si esa persona le da ahora nivel, si de esto sale y de estos sube, repito, si de estos sale y de estos sube, va a llegar a Sion, va a llegar a conocer a Cristo Jesús y a tener una relación verdadera con Él. Lo que definitivamente es una gran pérdida, lo dice Pablo, lo insisto yo, pero sobre todo lo dice el Señor, es retroceder, es poner las manos en el arado y echar para atrás. Es después de haber tenido una relación verdadera con Cristo, tener una experiencia personal con Él y haber conocido la verdad y haber sido libre por la verdad y haber resuelto su pasado por la salvación de Cristo Jesús en ese monte de Sion. Haber vivido en su presente por los mandamientos del Cordero emanados en el sermón del monte de los montes de Sion. Y tener la esperanza puesta en esa Jerusalén celestial que descenderá sobre los montes de Sion. Después de estar en Sion, retroceder a ese fanatismo religioso evangélico, o como nos quieren invitar, o retroceder a la Torá y a guardar la ley y salir del fuego encendido del aposento alto en el Pentecostés a la zarza que no se consumía, pero algún día se consumió, si no estaría todavía prendida, y nos quieren hacer retroceder a eso, o alguien que retrocede del conocimiento de la palabra a la religión de la que debía salir, una religión basada en doctrinas de hombres y en tradiciones, o peor, que ya ni siquiera eso va, sino que regresó al pecado y al mundo. Sabes que he visto a muchos saltar de estos lugares hasta Egipto de nuevo, regresar a la esclavitud del pecado. Qué tristeza tan grande. No dejes que tu ciclo se detenga, o mucho menos que retroceda. El plan de Dios es que avances. El propósito de Dios, déjame decírtelo con todo mi corazón, el propósito de Dios es que tú tengas una relación real con Cristo Jesús. No sé en qué parte del proceso vas. Puede ser que alguien está oyendo esta predicación y aún es una persona que vive para pecar, que cree que el pecar es normal y es el estilo de vida en el que está envuelto. Y tú lo sabes, y si tu conciencia está muy cauterizada no te lo dirá. Pero yo le pido al Señor que te dé un momento de lucidez para que entiendas que cualquiera que hace pecado finalmente es esclavo del pecado. Mira cuánto daño te ha hecho esa manera de vivir a ti y a los que te rodean y a los que te aman. Y tu alma está en condenación. Sal de allí, sal de allí. Y si estás yendo por lo menos a misa, pues yo te felicito. Pero no va a ser suficiente para ti quedarte yendo, celebrando y conmemorando las cosas que los humanos inventaron, la tradición que dijo Santa Elena o San Fermín o San Fulano, y dijo una cosa, un hombre dijo algo y se volvió algo como si fuera palabra de Dios, y todos los lugares representan los lugares de Dios, y los hombres representan a Dios, y un hombre a nivel del mundo toma la posición que le corresponde a Dios. Sal de eso y avanza, conoce la palabra de Dios, conoce las Escrituras. Yo sé que al principio va a ser un poco confuso, pero el Espíritu Santo te irá guiando. Y cuando conozcas las Escrituras, no te quedes en las Escrituras, congrégate. No sé si ya eres una persona que se congrega, te felicito. Si conoces las Escrituras y estás congregándote, maravilloso. Pero no te quedes allí, no te quedes allí. No en la vida simplemente de conocer las normas y las leyes, o en esa vida congregacional también evangélica, religiosa, en la que la cultura y las costumbres se vuelven como si fueran leyes, y también son leyes de hombres. En esa cultura evangélica recalcitrante que cree que los años 70 fueron más santos que los años 2010 y 2020. Y entonces si usted usa corbatas y ropa de estilo 70 y música de los estilos de los años 70, y entonces si su predicación y su manera de hablar es estilo viejo, y entonces enseñan que lo que es pasado de moda es más santo.
y siguen siendo esclavos de la moda, solo que de la moda pasada. Si estás en eso, por favor, ¿por qué no avanzas? Tú solito, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Venid, subamos al monte de Sión. No te quedes en ningún otro. No te quedes en el mundo de las pirámides mentirosas, falsas de Egipto. No te quedes en el falso Sinaí de la tradición. No te quedes allí porque ya descubriste que ahí no es, que fue inventado, que fue una mentira. Pero tampoco te quedes en el verdadero Sinaí, en el tiempo de la letra escrita, de la ley escrita en letra, en tinta o en tablas, de la norma, como estamos estudiando los devocionales, la norma, la ley que no es para ti. La ley para ti saldrá de Sión. De Sión saldrá la ley y de Jerusalén saldrá la palabra de Jehová. Venid, subamos al monte de Sión, dale altura a tu relación con Dios. Avanza en el proceso que estás, dale altura a tu relación con Dios. Venid, subamos, es hora de avanzar un poco más, es hora de darle otro nivel. Es hora de pasar de la zarza, la matica prendida en candela, al fuego del Espíritu Santo, que todo lo consume y todo lo transforma. Te invito a avanzar en tu vida espiritual. Todo eso que has vivido tal vez era necesario, tampoco vas a denigrar de lo que ha pasado, pero debes llegar ahí, esa es tu meta, y no retroceder, que nadie te estorbe y te haga caer del camino que llevas. Tienes que llegar a vivir una vida cristiana que gira en torno de Cristo. Tu cristianismo tiene que girar en torno de 3 puntos como lo hemos visto. Tu salvación solamente por Cristo, tus mandamientos, los que Cristo dio son los que te rigen, y tu esperanza en las promesas de Cristo, no en las de nadie más. Si lo has entendido, oremos un momento. Padre que estás en el cielo, te doy gracias por esta palabra y por esta enseñanza. Temo en ocasiones ser muy reiterativo, temo en ocasiones volverme repetitivo y cansón, pero como la Escritura dice, para mí no me es molesto repetirles las mismas cosas, y para ustedes puede ser muy seguro y muy conveniente. Que este llamado, Señor, a no quedarnos en las estaciones anteriores, que este llamado a salir del mundo, a salir de la tradición engañosa, de la fe basada en tradición de hombres, salir de allí y venir a la palabra, al conocimiento de la palabra, pero no solamente allí para quedarnos atados a la letra escrita, tampoco quedarnos dando vueltas en esa cultura congregacional, en esa cultura evangélica, también tradicional, que se vuelve ley, sino que completemos el recorrido y lleguemos al monte que debemos llegar, a Cristo Jesús. Ese es el gran monte que jamás será transformado. Todos los demás montes se allanarán, dice la palabra del Señor. Todos los demás montes se correrán, se aplanarán, y quedará un solo gran monte, dice la Escritura, un solo gran monte, y es el monte de Sión. Quiere decir que todos los demás enseñanzas y estilos de vida van a pasar, van a acabarse, van a caducar, y el único que permanecerá por la eternidad es el estilo de vida proclamado en Sión por Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a entender esto. Me declaro incapaz de explicar esta verdad, pero ruego que tu Espíritu Santo, Señor, sea tan claro para nosotros como la zarza lo fue allá en Horeb, en el Sinaí, como la zarza fue tan clara para Moisés. Tu Espíritu Santo ponga claridad en nosotros y nos haga entender esta verdad, y empecemos a tener el llamado y a entender dónde está nuestra meta y entender hacia dónde avanzar y construir mi relación con Cristo, ni siquiera a través de la congregación. Ser capaz de tener una relación verdadera con Cristo que permanece, aunque no podamos congregarnos por un tiempo, aunque las personas que están en mi entorno no estén continuamente empujándome y animándome, que yo pueda construir una relación real con ese que es mi Señor y mi Salvador, el Rey de Sión, Jesucristo mi Señor, en cuyo nombre hago esta oración y bendigo a cada persona que recibe esta palabra y que con un corazón humilde se dispone para obedecerla. En el nombre santo de Jesucristo, mi Rey. Amén y amén. Venid, subamos al monte de Jehová. De Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Dale altura a tu vida espiritual y que Dios te bendiga.